Compañeros y compañeras que nos acompañan en este recorrido que llevamos en el diplomado sobre Monseñor Romero, es para mí un gusto acompañarles en esta cuarta semana, en esta cuarta unidad temática del diplomado, donde vamos a intentar acercarnos al tema de la política y la sociedad, la actualidad que representa el mensaje, el testimonio de Monseñor Romero ante los regímenes de seguridad nacional, el auge de los autoritarismos y la corrupción hoy en América Latina y ante la situación de pandemia que enfrentamos. Así que espero que este recorrido sea provechoso como lo ha sido estas semanas atrás y que podamos por tanto seguir la ruta de trabajo que para esta semana se nos propone. La opción radical de estar al lado de los pobres, los pequeños y los vulnerables de la historia supuso para Monseñor Romero un confrontamiento con el poder y con sus servidores. Aunque esta no fuese su pretensión primaria, sabemos que quien está a favor de los desposeídos, de los pequeños de la historia, estará siempre enfrentado al poder y a quienes mantienen este orden establecido, así como lo vemos en el mensaje y en la vida de Jesús de Nazaret. Anunciar que la vida es sagrada y reclamar para que se cumplan los condicionamientos básicos, que se garanticen los mínimos para que esta vida sea digna, requiere por tanto que se desenmascaren distintas idolatrías que niegan la sacralidad de la vida, porque son causantes de muerte y nos llevan a espirales interminables de violencia. Por eso, Monseñor consideraba elemental la denuncia hacia estas idolatrías que ofenden a Dios y que destruyen al hombre, como bien nos expresa en su cuarta carta pastoral, que es la herramienta que nosotros les proponemos en esta semana. Una parte, un pequeño fragmento donde él hace la denuncia a ciertas idolatrías. Este recorrido que pretendemos hacer durante esta semana nos sitúa en las denuncias que se realizan, que Monseñor hace como buen profeta, ante estas idolatrías que sirven para sostener una civilización de la riqueza, como hemos estudiado la semana anterior. Ahí nosotros vamos a encontrar la instrumentalización del Estado, de las fuerzas militares, de la doctrina de seguridad nacional, en favor de esta civilización y para mantener los intereses de unos cuantos. Nos invito entonces a que descubramos la actualidad de este mensaje. A la luz del Evangelio, Monseñor supo y nos enseñó a vivir como cristianos en medio de aquellos momentos difíciles de la historia, que ahora también pueden ser momentos duros y que nos invito a que su palabra sea luz para esta realidad. Monseñor nos dice lo siguiente: la absolutización de la riqueza y de la propiedad lleva consigo la absolutización del poder político, social y económico, sin el cual no es posible mantener los privilegios, aun a costa de la propiedad y dignidad humana. En nuestro país, esta idolatría está en la raíz de la violencia estructural y de la violencia represiva, y es, en último término, la causante de gran parte de nuestro subdesarrollo económico, social y político. Monseñor, como vemos, descubrió que la raíz de todo mal estaba en la absolutización de la riqueza y el poder, que para él era una forma de idolatría practicada sobre todo por la oligarquía de entonces. Por esto también él dirá: es tan pegada la idolatría de la tierra, el hombre que está idolatrando el oro, el dinero, el poder, el atropello, la injusticia, la pasión, la tiene tan pegada al corazón que aunque un muerto le hable, no le hace caso, prefiere su Dios. Por tanto, él sitúa la raíz de todos estos males, esta idolatría, la riqueza, y a partir de ahí las absolutizaciones y demás absolutizaciones que iremos viendo y que sirven para mantener este orden. Monseñor sabe que el Estado se ha convertido en algo absoluto. La denuncia a esta absolutización va a ser una constante en todo su ministerio profético. En nombre de Dios, él va a ir denunciando y desenmascarando todas estas absolutizaciones y todos estos abusos de poder. Él nos dice lo siguiente:
Otra absolutización de los hombres que han perdido la fe en Cristo, la absolutización del poder. Se llega hasta la filosofía de la seguridad nacional, en donde todo se permite por el Dios poder. Y esta es la represión que está pasando en nuestro país, la absolutización del poder. Para Monseñor, el fundamento ideológico de la represión se encuentra en la doctrina de seguridad nacional, las cuales, como sabemos, contribuyeron en toda América Latina a consolidar los regímenes totalitarios y autoritarios, desembocando en el uso desmedido de la fuerza y en distintos atropellos hacia la vida. Monseñor utiliza como documento base y como su inspiración principal el documento de Puebla, quien precisamente hace todas estas denuncias hacia las distintas idolatrías presentes en América Latina. Monseñor siempre tuvo una palabra clara y contundente ante los distintos atropellos y violaciones a los derechos humanos que en esos años le tocó percibir. Vivió un periodo terrible de divisiones sociales que quizás ahora a nosotros tampoco nos resulten o no sean tan ajenas. Los arrestos, las torturas, las desapariciones se convirtieron en algo habitual y eran constantes para que el falso orden social se mantuviera y el sistema económico pudiera seguir manteniéndose. Era necesario entonces la represión mortal que él tantas veces denunció y que le tocó su corazón. Él nos dice en otra parte también esto: la violencia, el asesinato, la tortura, donde se quedan tantos muertos, el machetear y tirar al mar, el botar gente, todo esto es el imperio del infierno. Es una denuncia clara ante la realidad dura y cruel que le tocó vivir. Él sabe que la autoridad, el poder, se usa muchas veces no para el bien, sino para tiranizar y para oprimir, sobre todo a aquellas personas que son una constante amenaza para la sobrevivencia de este sistema. A Monseñor le tocó acompañar muchas de estas situaciones duras e inhumanas cometidas por parte de los cuerpos de seguridad y el Estado. En un testimonio, él nos narra lo siguiente: y esta semana se me horrorizó el corazón cuando vi a la esposa con sus 9 niñitos pequeños que venía a informarme. Según ella, pues, lo encontraron con señales de tortura y muerto. Ahí está esa esposa y esos niños desamparados. Aquí Monseñor nos va a narrar el encuentro que tuvo con Guadalupe Mejía, una madre quien perdió a su esposo víctima de la fuerza represiva del Estado y que a partir de este encuentro con Monseñor ella fundó un comité de madres y que ahora es un símbolo también de justicia y de verdad, representativo también de todas estas madres que sufrieron durante este periodo distintos atropellos y la muerte de sus seres queridos. Y precisamente ante esta dura realidad y estos duros testimonios que a él le tocó vivir y percibir, es que tuvo la palabra siempre precisa y la denuncia siempre contundente ante los militares, ante los cuerpos de seguridad, el Estado, quienes cometían estos hechos atroces. Y por tanto él va a denunciar la opresión que se genera dentro de la misma institución de la Fuerza Armada. Ahora quizás estas palabras tampoco a nosotros nos resulten tan extrañas. Hemos visto en América Latina el auge y el aumento de los militarismos y del peligro que esto supone también para las democracias frágiles de todos nuestros países. La pandemia, como hemos visto, ha sido la excusa perfecta y el momento oportuno para que los distintos funcionarios se sirvan de la institución con el fin de cuidar a la población del virus. Como ya hemos visto, si de un campo de guerra o de un momento de guerra se tratara o se estuviera hablando. Las medidas que se han tomado contra la propagación del virus han dado un gran protagonismo a los cuerpos de seguridad, policías y militares. Todos ellos se presentan hoy como garantes del orden y sobre todo como las instituciones más eficientes para poder controlar a la población y evitar la propagación del virus.
y por tanto merece de nuestra parte estar alerta ante las consecuencias que este avance o estos auges del rol de los militares y de los distintos cuerpos de seguridad puedan generar a futuro en nuestros países. Las metáforas que nosotros hemos visto durante todo este tiempo han sido metáforas análogas a una guerra: combatir, eliminar, hay un enemigo que vencer. Y muchos de nuestros gobernantes, como sabemos, no han sabido guiarse por asesores médicos o sanitarios en el combate al virus, sino que implementaron cercos sanitarios, medidas restrictivas, acompañados por elementos de las fuerzas de seguridad. Tal fue el caso, hablo desde mi realidad, tal fue el caso de El Salvador, en donde los cercos sanitarios que en algunos lugares se implementaron estuvieron resguardados por fuerzas policiales y militares, como en las imágenes, en la imagen última que les propongo. Acordonaban la ciudad con elementos militares, tanquetas, como que si estuviéramos enfrentando realmente una guerra. Y por haber sacado a militares y a policías a las calles, estas personas se vieron altamente contagiadas por el virus, y muchas de las personas fallecidas también forman parte de estos cuerpos de seguridad. Y siempre hay que estar alerta ante el uso desmedido, desproporcionado de los elementos de seguridad, porque en El Salvador, en los años recientes, según un informe que se sacó de la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante 2014-2018, se denunciaron 116 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Policía Nacional Civil. Esto demuestra, por tanto, la letalidad policial, a la vez que estos datos nos ofrecen abundante evidencia de que en las anteriores administraciones de gobierno se ha instalado un patrón de actuación de comportamientos extrajudiciales, extralegales, al interior de las corporaciones policiales, que incluyen también estos fraudes procesuales, amenazas, intimidaciones a las víctimas, a los sobrevivientes y a los testigos, que la mayoría de estas personas son personas de escasos recursos. El lujo de barbarie con que se detallan estas ejecuciones extrajudiciales y la impunidad con que la policía opera en la mayoría de estos casos es solo una muestra de lo fácil y lo proclive que son estas instituciones en repetir prácticas del pasado. No podemos hablar de una historia pasada y de desapariciones forzadas en el pasado y de muertes en el pasado si no hacemos justicia tomando las distintas desapariciones, víctimas de la violencia actual. Por eso es importante reconocer y hacer justicia a un pasado también lleno de represión, asesinatos y muertes, para poder iluminar la realidad actual y poder ver a la luz de estos hechos pasados toda esta realidad de opresión y de violencia que hoy también a nosotros nos toca vivir y asumir. Se sabe también que en este periodo de pandemia, unos 95 líderes sociales han sido asesinados de marzo a julio en Colombia. Acciones violentas que matan a quienes se organizan, acciones en contra de defensores de derechos humanos y que defienden también a comunidades y que reclaman por su tierra. En Honduras también líderes garífunas han sido desaparecidos a mano de personas vestidas como policías, con uniformes policiales, que nos dejan evidencia y nos demuestra que esto es una práctica sistemática, una práctica que no puede ser olvidada y que la historia pasada que le tocó vivir Monseñor Romero no tiene mucho que ver con nuestra realidad presente, pero vemos que esto no es así. Y así podríamos decir también de muchos países: Brasil, Venezuela, Guatemala. El combate a la violencia nunca debe acarrear o llevarnos a situaciones que estén encaminadas a violentar los derechos humanos, el atropello de la vida y la dignidad de las personas, ni mucho menos enfocarse solo en la represión de los delitos. Esta mirada al pasado y las realidades que vivimos actualmente en distintos países nos demuestran y nos han demostrado que las medidas adoptadas con enfoques represivos nunca son la solución
ni tratan de resolver las causas estructurales del problema. Y parece que eso también se repitió y se hace ahora en tiempos de pandemia. Medidas represivas para poder, con la excusa de poder eliminar la propagación del virus. Monseñor sabe también que toda autoridad debe estar volcada al servicio de las grandes mayorías y llama siempre constantemente a una conversión tanto de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad como del gobierno. Creo que este llamamiento de conversión es extensivo a las Fuerzas Armadas. No permitan que la oligarquía los continúe utilizando para defender sus intereses. Garanticen la libertad de expresión, movilización, organización y apoyen el que se lleven adelante los auténticos cambios que está exigiendo el país. Y al gobierno les dice, queremos dejar bien claro que solo podrá este gobierno merecer la confianza y la colaboración del pueblo cuando demuestre que las bellas promesas contenidas en la proclama, dada a conocer esta madrugada, no son letra muerta, sino verdadera esperanza de que ha comenzado para nuestra patria una nueva era. Monseñor tiene muy claro, por tanto, que esta verdadera autoridad, un gobierno que quiera hacer de verdad servicio ante los más desfavorecidos de cada país, debe saber escuchar estas necesidades, debe saber velar por estas mayorías y ponerse al servicio de estas. Por eso él sabe que todos estamos llamados a la conversión, pero es un camino de conversión distinto. A los ricos, a los terratenientes, a los poderosos, les exige un cambio de vida, que se aparten de este culto a la riqueza, a la idolatría, y que se dediquen a mejorar las condiciones humanas, sobre todo de los pobres. Ante estos injustos órdenes de las cosas, ante este orden perverso, hizo continuos llamados entonces a la conversión, como hemos visto que lo hace a los militares, a los cuerpos de seguridad y al Estado. Sobre todo porque en los militares sabe que las bases de estos soldados son personas pobres también, que son manipuladas al servicio de los intereses de unos cuantos. Sabemos que el amor de Monseñor incluía ricos, pobres, y por eso nunca dejó de hacerles una constante invitación a la conversión y a construir, por tanto, una sociedad basada en la justicia social que permitiera una vida digna para toda la población. Por eso, mientras no hayan cambios realmente estructurales, verdaderos, mientras a la raíz siga siempre una exagerada idolatrización al poder, a la riqueza, vamos a seguir siempre manteniendo los mismos patrones represivos, manteniendo un orden injusto y al servicio solo de unos cuantos. Sabemos que la situación actual ha sido un momento propicio para demostrar quién es el Estado que tiene mayor fuerza, mayor poder, quién ha sabido controlar mejor la crisis económica o la pandemia. Por eso creo que estas palabras ahora de Monseñor también nos resultan actuales y urgentes de saber escuchar. Lo que ahora importa no es mostrar al país y al mundo quién es el más fuerte o el vencedor, sino quién es el más responsable y humano, capaz de detener esta espiral creciente de violencia, cuyo número de víctimas es injustificado, dados los objetivos inmediatos que quieren alcanzar o defender. Pido a todos que no se dejen llevar por los sentimientos de orgullo, odio y venganza, sino que hagan lo posible para que en estos momentos se imponga la razón y el perdón. Mientras no se tomen en serio los clamores de las grandes mayorías en América Latina, vamos a seguir escribiendo una historia similar y repitiendo los mismos patrones que son causa de muerte y de pecado. Por eso quiero terminar este recorrido con estas palabras de cese a la represión emitidas por Monseñor Romero un día antes de su asesinato, como una de las denuncias proféticas más grandes y radicales que hizo. Algunos dicen que esta fue su sentencia de muerte. Un mensaje que ahora también nosotros debemos ser capaces de escuchar ante lo que exige la conversión de las estructuras económicas,
de gobierno, militares y la misma iglesia. Una conversión que no solo nos invita a un acto intimista, puramente intimista, sino que se sabe que esto implica una transformación real ante aquello que causa muerte, ante aquello que causa la muerte del más débil, del más vulnerable. Y esto pasa precisamente por la transformación de las estructuras para que éstas sean generadoras de vida. Por eso, Monseñor Romero dice lo siguiente: ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Por eso, para esta semana les propongo el siguiente ejercicio. Primero, que veamos el documental que ahí les aparece en su plataforma, Voces en el Muro de Audiovisuales UCA de 2014, un documental precioso que habla sobre las desapariciones en el tiempo de la guerra por parte de los cuerpos de seguridad, y cómo todas estas personas exigen ahora reparación, justicia, que se sepa la verdad, algo que no se ha logrado durante todos estos años. A partir de ese documental que ustedes van a ver, les pido que elaboren una carta a un desaparecido, ya sea un conocido, que sea de preferencia de su contexto. Puede ser también uno de los tantos mártires de América Latina, incluso el Monseñor Romero. Para que ustedes le cuenten y le expresen en esa carta cómo está la situación hoy, cuáles son las idolatrías que nos siguen dando muerte y los motivos de esperanza que ustedes encuentran a su alrededor. Les pido también que esta carta sea ilustrada con algunas fotografías donde reflejen esto que ustedes han plasmado. De alguna manera, este ejercicio también trata de completar todos los temas que hemos visto durante todas estas semanas, y en un ejercicio creativo de reflexión personal ante algún ser conocido, querido, o uno de tantos mártires en América Latina, ustedes puedan describir todos estos elementos que son solicitados para poder contextualizar el mensaje. Y al final compartirlo en la carpeta que se les habilitará en cada grupo. Muchas gracias y nos veremos pronto.